Vamos a seguir el estudio acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Es más bien la continuación del estudio que tuvimos la semana pasada. Y me llama el versículo 2 de Timoteo 4:13, donde Pablo hablando y diciendo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces estuvimos mirando la semana pasada, y aquí me llama la atención de Pablo, que él en sus últimos tiempos, cuando estaba en prisión, él le pidió a Timoteo que trajera los libros y los pergaminos. Estuvimos estudiando la semana pasada que las escrituras principalmente se escribían en papiro, este material que lo sacaban del tallo de esta misma planta, y la palabra Biblia, que viene del griego biblos, que significa libros. Y aquí puedo mirar a Pablo diciéndole a Timoteo que él quería los rollos de las escrituras. En sus últimos tiempos él quería seguir estudiando. También dice: trae los papiros. Al decir los papiros también se sacaba de los animales y ahí se escribía. A lo mejor Pablo todavía quería seguir escribiendo de la revelación que Dios le diera. Entonces es un ejemplo para mí, puede ser para ti, de Pablo, que en sus últimos tiempos él tenía hambre de las escrituras. Trae los papiros. Este hombre que tuvo revelación directa de Dios quería seguir estudiando. Pablo, que había evangelizado con más de 30 años, todavía quería seguir estudiando. Podemos mirar a Pablo, que tuvo un encuentro en Damasco con el Señor, y él quería seguir alimentándose en sus últimos tiempos. Cuando decía Pablo: todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Él, al estudiar las escrituras, sentía la presencia de Dios y decía: aunque todos me abandonen, el Señor está a mi lado. Qué bonito ejemplo. Entonces podemos mirar aquí. Más bien, este estudio lo estoy dando para hacerte el llamado, y es mi oración que al final de este estudio Dios nos dé convicción acerca de la necesidad del estudio de las escrituras, la necesidad que tú y yo nos sigamos alimentando. Me gusta estudiar a mí personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, sus biografías, y puedo mirar que la Biblia es imparcial. Él no esconde nada de los personajes. Miramos de Abraham, las mentiras de Abraham; de David, su adulterio; de Pablo, cuando tenían las discusiones con Bernabé, con Pedro; de la iglesia de Corintios, sus pecados, sus envidias. Entonces, todo esto se escribió para que tú y yo pudiéramos ver, y nos dice agarrar lo bueno y desechar lo malo. Podemos agarrar un ejemplo y no hacer lo que ellos hicieron. Podemos fijarnos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el tema de hoy es la Biblia. La Biblia, el libro confiable, podemos confiar en él. Y a través de las escrituras podemos ir y mirar y agarrar fuerzas para confiar en la palabra. Al final vamos a estar viendo diferentes sinónimos
de la palabra de Dios, vamos a estar estudiando más bien el Salmo 19. Entonces, ahí podemos mirar que la palabra es confiable. Desde tiempos de antes, el enemigo ha querido destruir al pueblo de Israel, y no tan solo al pueblo de Dios, sino también las Escrituras. Estuvimos mirando cómo Dios guardó las Escrituras a través de varios ataques que tuvo. Miramos cómo las traducciones que han venido hasta el tiempo de nosotros, la primera traducción del hebreo al griego fue la Septuaginta en el año 250 antes de Jesucristo. Y hasta la fecha tenemos más, en todos los idiomas tenemos traducciones, en dialectos, en braille. Así es que la palabra de Dios se ha extendido por donde sea. El enemigo la ha querido destruir, pero Dios cumple su promesa. Podemos confiar en la palabra. Ahora tenemos el canon bíblico, los 66 libros aceptados en el concilio de Cartago en el año de 397. Entonces, podemos mirar y confiar en las Escrituras, en cada una de las profecías que vino y cumplió Cristo en el camino a la cruz del Calvario. Tengo una lista como de más de 70 profecías, pero no te las voy a leer todas. Nomás quiero hacerte mirar que dice: nacerá de una virgen. Isaías 7:14. Rechazado por los suyos. Isaías 53:3. Traicionado y vendido por 30 monedas, Zacarías 11:13. Y así podemos ir y mirar cada una de las profecías y que en realidad se cumplieron tal y como la Escritura dice. Podemos agarrar y mirar que la palabra de Dios es confiable por los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio, se puede decir, un trato entre Dios y el hombre. Y este pacto, primero lo podemos ver, el pacto de Abraham, que Dios le prometió hacer una gran nación y darles la tierra de Canaán, allá en Génesis 12. Y si seguimos a través de este pacto, la promesa que Dios hizo, que es un pacto incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependía del hombre, porque vez tras vez, siguiendo las Escrituras desde el Antiguo Testamento, vemos que el hombre fallaba, pero Dios cumple su palabra. Cuando Abraham era de edad avanzada, él no podía tener descendencia, mas sin embargo nació el hijo de la promesa, Isaac. Su descendencia, Jacob, José. Después seguimos que fueron llevados cautivos a Egipto por 400 años, y Dios cumpliendo su promesa que los sacó de ahí, de la esclavitud, para llevarlos a la tierra de Canaán. Cuando iban allá en el desierto, en el monte Sinaí, que Dios les dio las tablas a Moisés, cuando llegó, que vieron la idolatría, como el pueblo de Israel se había hecho un becerro de oro, adorando otros ídolos, y Dios iba a destruir a todo el pueblo, mas sin embargo Moisés oró conforme a las promesas, le recordó, y Dios preservó al pueblo de Israel. Lo llevó hacia la tierra de Canaán. Solo dos entraron, Josué y Caleb, estos grandes hombres de fe. A Moisés sí se le permitió
mirar la tierra de Canaán allá en el monte, en Moab. Pero podemos mirar los que estamos viniendo los jueves a estudiar el libro de Josué con nuestro pastor, cómo Dios les dio las victorias de Jericó, de ahí la victoria del sur, del norte, y conquistaron cada una de los enemigos, pero les faltó destruir a todos, a los filisteos, a los amorreos. Como les faltó también apoderarse de todo Canaán. Pero vemos que Dios cumple sus promesas en el milenio, en la segunda venida de Cristo. Podemos ver que la Biblia es confiable, y allí cuando vengan dice: todo Israel será salvo, hasta que pase el tiempo de los gentiles. Como quien dice, puede estar que ahorita están en pausa, pero Dios va a cumplir, les va a dar su territorio y va a cumplir el nuevo pacto, el pacto palestino, que ellos van a regresar. Podemos confiar en las Escrituras a través de sus profecías. En Mateo 24, que se dice que iba a ser destruido el templo, y tal como se profetizó, así fue. El pueblo de Israel fue esparcido, y en 1948 ellos regresaron a ser una nación. Pero en el milenio vamos a ver que Dios va a dar un nuevo corazón. Entonces podemos confiar aún en cada uno de los pactos, en el pacto davídico, que va a reinar Jesucristo en el trono de David para siempre. Podemos ver que este libro, en sus maravillas científicas, aún antes de que se pusieran de acuerdo los científicos, ya nos dice las Escrituras que la tierra era redonda, que la tierra estaba sobre un vacío. Entonces es mi oración que al final Dios nos dé convicción de agarrar una vez más las Escrituras, la palabra de Dios, y hacerla de nosotros. A veces nos va a costar dar un paso de fe. Hay muchos por donde alimentarnos aquí en Capilla Calvario, Pedregales y Tijuana. Allá se está abriendo un nuevo estudio de mujeres, pero vemos que aquí ya están estudiando el libro de Santiago, y se ha mirado que cada vez están viniendo más y más mujeres. Entonces se pueden congregar y darse ánimo unas a otras, estudiar y crecer en las Escrituras, como en los anuncios que nos hacía nuestro compañero Rosario, que también está la clase de los fundamentos bíblicos. Si eres un nuevo creyente, te animo a que te metas a escudriñar la palabra de Dios y crecer en ella. Si ya quieres ir un poco más allá, puedes dar este paso para estudiar 2 años. En estos 2 años vamos a estar mirando las profecías de Daniel, se están mirando Apocalipsis, el libro de Romanos, doctrina cristiana 1 y 2, se está mirando sectas, un panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, si Dios te está hablando y confirmando, es bueno que demos este paso de fe. Nos podemos preguntar, pero ¿por qué estudiar la Biblia? El estudio de la Biblia es importante porque nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El estudio de la palabra de Dios es importante para nuestro crecimiento espiritual.
desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Cuántas veces hemos mirado a un niño tal vez de 2, 3, 4 años chupándose el dedo, cómo se mira, o en los brazos de su madre y todavía dándole pecho, como que no concuerda? Y la palabra de Dios nos dice que deberíamos muchos ya ser maestros con el tiempo que tenemos en sus caminos. Entonces, si uno que ya tiene tiempo y empieza con los nuevos fundamentos, tenemos que meternos al estudio para nuestro crecimiento espiritual y no quedarnos estancados. El estudio de la Biblia es importante para el discernimiento espiritual. Segunda de Pedro 2:3, que por avaricia harán mercadería algunos, podrán venir y traer vientos de doctrina, y para que podamos identificar inmediatamente y no ser llevados de aquí para allá. El estudio de la Biblia es importante para la eficacia espiritual. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos ha llamado a ser partícipes de su obra. Estamos en los últimos tiempos y hay mucha cosecha. Entonces es bueno prepararnos para darle lo mejor para el Señor. Como dijimos la semana pasada, el estudio de la Biblia es nuestro deber. Allá en el libro de Levíticos, Dios va y le dice a Moisés que hable con los levitas, los sacerdotes, y ellos tenían que estar a cargo del altar cuando iban y daban sus holocaustos. Siempre tenía que estar el fuego ahí. Dice el versículo 13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y tú y yo somos sacerdotes de Dios, reyes y sacerdotes, y es nuestro deber no apagar el altar que hay en nosotros, esta comunión con el Señor, nuestro crecimiento espiritual. Le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, se nos dice a nosotros también, y por medio de las escrituras podemos avivar, por medio del convivio unos con otros. Por eso es muy importante que no dejemos de congregarnos, que estemos en la palabra. Yo no sé cómo esté tu relación con el Señor, pero si Dios te está hablando, te está mostrando, tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que dar un paso de fe. Así como el enemigo ha querido derrotar al pueblo judío, la palabra de Dios, pero Dios la ha guardado, perseverado. Tal vez el enemigo te ha querido quitar esta semilla que has estado agarrando durante tu caminar con el Señor. Tal vez la fe se ha ido, pero estamos estudiando que el estudio de las Escrituras es confiable. Podemos confiar en ella, en sus promesas, unas tras otras. Así como Dios cumplió el pacto con Abraham, con el pueblo de Israel, Él cumple sus promesas para ti y para mí. Entonces, es mi oración que salgamos con esto en nuestro corazón, que su palabra
es confiable. Si ya hemos estado perdiendo nuestra, que ya no confiemos en la palabra, en las promesas tal vez que el enemigo nos esté metiendo, es tiempo de que volvamos otra vez nuestra mirada al Señor, así como Pablo estaba en sus últimos tiempos. Él todavía quería alimentarse y él sabía que al estudiar las Escrituras él se iba a fortalecer, porque ahí el enemigo, ya me imagino cómo le metía cizaña. Entonces, en la escuela bíblica hay un método que estudiamos también un trimestre, y este método del estudio de la Biblia son 3 meses estudiando. En las escuelas seculares, en la universidad o preparatoria, ellos también usan a veces este método para hacer sus trabajos. Consta de 3 principios: observación, interpretación y aplicación. Y podemos mirar que en la observación empezamos a leer el pasaje bíblico que nosotros vayamos a estudiar. Como te dije, traigo preparado el Salmo 19. Vamos a estar mirando un poco, aunque ya el reloj está corriendo, pero lo vamos a ver. Dice: cuando estamos observando, empezamos a leer y a leer el pasaje. Al mismo tiempo estamos tomando notas, y al mismo pasaje le podemos hacer preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y al estar tomando notas se nos va ampliando el panorama. Suponiendo en el Salmo 19, ¿quién escribió este salmo? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Con qué motivo? Y ahí uno va haciendo sus notas. Algunas formas de leer. Dice, tenemos que leer pensativamente. ¿Por qué? Porque a veces al terminar ya estamos pensando en otras cosas, problemas que tengamos. Por eso tenemos que leer repetitivamente. Si empezamos a leer, y es bueno que leamos todo el capítulo o todo el libro para no salirnos de contexto, y al último podemos repetirlo otra vez y haciendo nota. Y el estudio de la Biblia es agradable, le podemos agarrar sabor al imaginarnos por qué el autor está escribiendo y qué es lo que tenía en mente. Y allí, cuando nos imaginamos, le empezamos a agarrar sabor a la palabra de Dios. Podemos leer en mi meditación, estar pensando acerca de los apuntes que hagamos y de lo que Dios nos esté mostrando, pero principalmente en oración. Es un diálogo con el Señor. Nosotros oramos y tal vez no entendamos, pero dice en Santiago 1, 5 y 6 que le pidamos a Dios sabiduría y Él nos los dará. Y al mismo tiempo Él nos está hablando en su escritura, y allí vamos haciendo las observaciones. Nos podemos meter más a fondo. A esto se le llama el método analítico. Si alguna palabra no entendemos, podemos ir a un diccionario, podemos ir a otra herramienta que ahorita vamos a estar mirando, pero al mismo tiempo podemos ir agrupando el pasaje. Como yo el Salmo 19 lo dividí en 2 o 3 secciones, y en estas secciones del capítulo, del versículo 1 al 6, hasta le puse un tema para no salirme. El versículo 1 y 6 le pude poner el libro de la naturaleza. Del versículo 7 al 10, el libro de Dios. Este libro de la naturaleza, vamos a estar mirando que Dios
nos habla y nos muestra ahí su carácter, nos muestra ahí cómo es Él. El libro de Dios, del versículo 7 al 10, nos muestra su voluntad para ti y para mí. También cuando estemos estudiando, haciendo las observaciones, es bueno tener herramientas. Una de las mejores herramientas es la Biblia. Es bueno que tengamos una Biblia de estudio. Allí en una Biblia de estudio yo tengo la Biblia, la Thompson. Aquí en esta Biblia hay pasajes paralelos. En estos pasajes paralelos, suponiendo en los evangelios, nos muestra ahí, nos lleva a otro evangelio, el autor amplía el panorama. Versículos similares también nos muestra al pie de la página. Citas del Antiguo Testamento. Otras de las herramientas, un diccionario bíblico, un comentario. A los estudiantes se les otorga un buen comentario de Chuck Smith a través de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, versículo por versículo, que está traducido al español. Entonces, ¿por qué son buenas las herramientas? Eso nos amplifica el trabajo, nos los hace más fácil. Suponiendo, yo tengo por ahí unos taxis que cuando se descomponen, más bien se descomponen mucho de la suspensión, pero para sacar una flecha principalmente está una tuerca bien gruesa. Esa herramienta no la tengo. Cuando lo llevo con el mecánico, él ya tiene todo ahí. Lo que yo lo puedo hacer en 4 horas, tal vez él en 15, 20 minutos. Tiene una pistola con el dado y a presión saca este tornillo, quita la flecha, y si va a poner un valero, también tiene su herramienta para poner el valero otra vez. Entonces hace el trabajo más eficaz. Asimismo es bueno tener herramientas. Voy a aprovechar para dar un anuncio a la escuela, a la librería cristiana. Tenemos buenos libros aquí, comentarios, diccionarios. El atlas bíblico es muy importante para que nosotros, cuando estemos estudiando, Dios puso en el corazón de nuestro pastor estudiar el libro de Hechos, y ahí vamos a estar viendo los viajes misioneros de Pablo. Entonces ahí ya podemos tener en nuestra mente los viajes, y hay buenas especiales allá atrás. Entonces después podemos mirar la interpretación. Podemos mirar que hay muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. Tenemos que tener cuidado de no salirnos de contexto, ver también los detalles culturales, y al final la aplicación, que para mí es lo más importante en el estudio inductivo. Ahí es donde la palabra de Dios va a transformar nuestras vidas. Nos podemos hacer preguntas al estar estudiando. ¿Hay un ejemplo que debo de seguir? ¿Hay un pecado que debo evitar? ¿Alguna promesa que debo decir, confiar? ¿Algún verso que debo memorizar? Entonces aquí tenemos el método inductivo. Yo te animo, si quieres aprender más sobre profecías, sobre doctrina, sobre cómo preparar un sermón, esta otra clase, creación contra evolución, que tomes un paso de fe. Nuestro compañero Raúl va a andar con inscribiendo aquí a los alumnos que quieran. En Pedregales hay un buen grupo que se apuntó, ahorita hay como 12 alumnos. Entonces, ánimo, yo voy a estar allá atrás. En el Salmo capítulo 19,
dice: como te dije, use el método inductivo y estuve leyendo y leyendo y leyendo este salmo hasta que Dios me empezó a iluminar y empecé a hacer apuntes. Lo dividí en 2, 3 secciones y del versículo 1 al versículo 6 le puse un tema. Del versículo 7 al 10 otro. Primero es el libro de la naturaleza. ¿Qué es un libro? Un libro puede ser un objeto donde aprendemos. Entonces aquí, en este libro de la naturaleza, aprendemos de los atributos de Dios. Pero ¿qué dice en el versículo 3? Donde no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En este libro de la naturaleza aprendemos de los atributos de Dios. Aquí puedo imaginarme a David mirando los cielos, el firmamento y diciendo que de veras Dios es poderoso, mirando los atributos de Dios, que Dios tiene sabiduría, que Dios es un Dios de orden. Dice el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de su mano. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces puedo imaginarme a David allí mirando el poder de Dios a través de el firmamento, y él de veras decía: el firmamento anuncia la obra de sus manos, que Dios está en control de todo. Él fue el creador de los cielos, el firmamento y todo lo que hay. Y no es por ahí, como dicen en las teorías del Big Bang, que a través de una explosión hace millones de años. Las escrituras nos muestran que hay aproximadamente 6,000 años en Génesis hasta la fecha. Y nos dice el versículo 2: un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Podemos ver aquí que hay un poco de metáfora. Es un libro poético, pero David, al escribir esto, decía que no hay lenguaje, pero a ver el poder de Dios, el poder de la tierra podemos mirar en sí. Que la tierra está sobre un eje medio inclinado y al mismo tiempo tiene su órbita en 24 horas, da la vuelta. ¿Qué pasaría si la tierra se alocara y diera en menos tiempo? Muchos dicen: no, es que el tiempo no me alcanza, que quién sabe si me alcanzaría menos. Pero la misma palabra dice que en los últimos días el tiempo se acortará. No tan solo a mí el día se me hace cortito, sino que los años. Entonces podemos mirar aquí, un día, dice, no hay lenguaje. El versículo 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay que se esconda de su calor. Aquí estamos mirando del sol, que dice que es internacional, sale en todas partes y su luz llega a todos lugares. Y el sol lo está comparando con un esposo, un recién casado que está con su novia alegre. Aquí podemos
mirar que el sol también alegre sale, como un corredor que se prepara para las Olimpiadas. Sale esperando el balazo para salir contento, y el sol también sale contento. Tiene 6,000 años saliendo. No es de decir, no, pues ahora no salgo, me da flojera salir, sino que Él todo el tiempo está ahí. El sol da la vuelta a la tierra 365 días. ¿Qué si la tierra se quedara parada? Tuviéramos un año puro asoleados. Ya me imagino cómo tendría el coco todo quemado. Pero vemos la perfección de Dios que hizo todo, y aquí David se maravillaba. Del versículo 7 al versículo 10 podemos ver el libro de Dios, aquí como Dios nos habla y nos muestra su voluntad. La voluntad para tu vida, la voluntad para mi vida. La ley de Jehová es perfecta, dice el 7, que convierte el alma. Y del versículo 7 al 10 podemos ver sinónimos, calificativos de la palabra de Dios. Yo los subrayé aquí. Nos dice de la palabra de Dios, le dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, en el 8, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el 9, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. 6 calificativos de la palabra de Dios. Como dijimos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Dios ha querido, el enemigo ha querido traer dudas y poner para que uno no confíe en ellas, que hay errores y que no fueron inspiradas la escritura por el hombre. Pero ¿qué nos dice? La ley 6 veces nos dice que la Biblia, la palabra de Dios, es de Jehová, para que no haya duda. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, aquí vemos después otros 6 calificativos. Versículo 7, es perfecta, es fiel, son rectos sus preceptos, alumbra los ojos, permanece para siempre, son verdad, convierte el alma. Y hay como 12 calificativos aquí. La ley de Jehová es perfecta, el 7. Y al decir ley, está hablando del Pentateuco que tenía David, los 5 libros de Jehová. Pero tú y yo podemos saber que toda la escritura es perfecta, no hay error en ella, que convierte el alma. La escritura convierte. ¿Qué nos dice en Romanos 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación viene con la palabra. ¿Qué nos dice en Salmo 119, versículo 41? Dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. El 155, este es el capítulo más largo de la Biblia. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Y así podemos relacionar la salvación con la palabra de Dios. Podemos mirar aquí que convierte el alma. ¿Cuántos de nosotros no podemos dar testimonio que ha convertido tu vida, que ha convertido mi vida, que la salvación ha venido? Así como dije el testimonio la semana pasada,
Pero creo que hubo un pequeño error. Ahí dije que me había quebrado el pie a los 7 años, es a los 17. Y para decirle a los que no vinieron, estaba dando testimonio de mi vida, cómo el Señor transformó mi vida. Pero al mismo tiempo, cuando transformó mi vida, mi hermano le fue a dar sangre a mi mamá. Entonces yo estaba ya en el centro de rehabilitación y ya salí, y ya tenía 2 años en los caminos del Señor. Y una vez mi mamá me habló, porque ya me había venido a vivir a San Diego, y me dice mi mamá: mira, te hablo para decirte que yo también ya me convertí. ¿Cómo ya se convirtió, mamá? Sí, ya me convertí a los caminos del Señor, ya entregué mi corazón y me ha hecho una nueva criatura. Entonces vemos que es confiable la palabra de Dios, tiene poder. Dios le dio 20 años más a mi madre y ella estuvo caminando en los caminos del Señor, hasta como hace 4 años que mi madre partió con el Señor. Y como dije, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Siempre están las consecuencias del pecado. Después de 25 años, yo ya no pude cruzar Estados Unidos. Cuando murió mi madre del hospital, me mandaron una carta que podía yo ir a su velorio. Pero ya cuando quise cruzar, se me cerraron las puertas y no pude. Pero gracias que mi hermano trajo, allá la velaron, pero mi hermano trajo, hablé con Pastor Cristóbal y mi hermano trajo sus cenizas y aquí estuvieron. Y dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es confiable. Estuvimos aquí dándole gracias a Dios por la esperanza bendita que nos da, que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente con ellos arrebatados. Entonces vamos a estar con el Señor. Y como te dije, qué bonito estos calificativos de la palabra. Dice el mismo 7: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Estoy mirando el reloj, no sé cuánto. Vamos a, déjele, doy turbo 2 versículos. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, aquí mismo es el testimonio, la palabra de Dios. Qué bonito que el primer libro nos habla de su creación, pero este libro nos habla el testimonio de Dios directamente. Dios tiene el manual para tu vida, para mi vida. En Salmo 1 dice: bienaventurado aquel que no anduvo en caminos de pecadores. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí. Entonces nos ha dejado este testimonio, nos ha dejado su manual para que tú y yo seamos sabios y podamos dirigirnos en este camino. Dice más adelante que alumbra los ojos en el versículo 8. Entonces, la palabra de Dios es fiel. A lo que quiero llegar y decirte es que salgamos de aquí confiando en la palabra. La Biblia es confiable a través de sus promesas, a través de sus pactos que ha cumplido, a través de todo. Las Escrituras podemos mirar que Él siempre es fiel. Él no nos va a decir que hagamos algo que vaya en contra de sus preceptos. Su palabra es recta y dice que nos alegra. Yo no sé si estás pasando por pruebas, por dificultades, pero aún Pablo ahí de la prisión decía: gozaos en el Señor. La palabra de Dios nos trae gozo. Entonces vamos a ponernos de pie. Quiero hacer una oración por ti, para que podamos salir confiados, que el enemigo tal vez nos ha quitado de nosotros esta semilla de confiar en la palabra. Pero Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Primeramente te pido perdón si no he estado
escudriñando tus escrituras como deberían de ser, Señor. Te pido perdón para poder seguir adelante. Te pido por cada uno de nosotros que nos des revelación de tu palabra, que nos des hambre por tu palabra, Señor, que podamos dar un paso de fe y meternos a escudriñarla, así como nos has dado salvación. Tu palabra es bien, Señor, tu palabra quiere lo mejor para nosotros. Te pido por cada uno de mis compañeros que podamos dar este paso de fe, Señor, y te pido que nos llenes de ella. En el